Para construir una estructura repetitiva tenemos tres alternativas. Dentro de esta alternativa está la estructura para hacer hasta, la estructura hacer mientras y la estructura repita a. Son tres tipos de estructuras las cuales ustedes pueden perfectamente utilizar según el planteamiento del problema, donde tenemos la estructura para con una variable contador, ¿verdad? Esta sería una variable contador que se inicia en un valor inicial hasta un valor final. ¿Ok? Sucede que esta estructura va a repetir un conjunto de sentencias que coloquemos acá desde el valor desde 1 hasta 5, es decir, que se va a desarrollar 5 veces. Es importante destacar que cuando se llega al final de la estructura para, debemos imaginarnos de que automáticamente debemos evaluar, o se debe evaluar, que la variable i, en este caso, la variable contador, se autoincrementa. Es decir, como aquí aparece 1, nosotros tenemos que imaginar que cada vez que finalicemos el para, se autoincrementa el valor de i. Quiere decir entonces que la variable i va a agarrar valores, por ejemplo, desde 1 a 5. ¿Por qué a 5? Es más, de hecho, agarrar el valor 6, pero como este valor 6, que están viendo ustedes acá, que agarra el valor de i, supera el valor final, el ciclo culmina. Al culminar el ciclo repetitivo, automáticamente se cae a la siguiente instrucción del algoritmo. ¿Okay? Esto en cuanto a la sintaxis del para. Mientras, se construye de la siguiente manera. Se coloca la palabra mientras, luego la condición. ¿Okay? La condición, seguidamente la palabra hacer. La condición va, digamos, a establecer cuántas veces se va a estar dentro de este ciclo. Se supone que aquí va a ir un grupo de sentencias que se van a repetir, pero para que esas sentencias no se repitan de manera definida, debemos colocar dentro de ese grupo de sentencias el incremento de la variable i. La variable i es la que permite controlar las veces que se va a repetir el ciclo. Quiere decir entonces que i se va a incrementar de 1 en 1 para luego nosotros poder evaluar que la condición deje de cumplirse. Por ejemplo, inicialmente i vale 1. Entra la condición, ¿es 1 menor o igual a 5? Sí, ¿verdad? Si es sí, caemos dentro del grupo de sentencias que se va a repetir. Luego debemos colocar una sentencia que permita llegar el valor de i, que llegue al valor 5 o lo supere. Cuando i valga más de 5, se rompe la sentencia y automáticamente vamos a caer a la línea siguiente del algoritmo. Ese es el caso de mientras. En el caso de repita, fíjense cómo está funcionando. Debemos darle un valor ahí inicialmente de 1 para que pueda llegar a valer 5. Pero para que pueda llegar a valer 5, debemos colocar una sentencia dentro de ese grupo que se van a repetir. Por ejemplo, en este caso, i igual a i más 1, que permita llevar el valor de i a 5. ¿Okay? Porque si no, el ciclo repetitivo será indefinido. Ese es el caso de la sentencia repita. Este es el caso de mientras y este es el caso de para. Son tres maneras distintas de nosotros colocar un ciclo repetitivo. Vamos a calcular e imprimir promedio de 50 números. Okay. Este es el primo ejemplo. Bien. Vamos a aplicar la solución, utilizando cada una de las preguntas. Hay tres palabras o tres elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar estructura. Por ejemplo, esas palabras son acumulador, contador y constante. Ok, esas tres frases se relacionan con algunos elementos que se hacen presentes en algoritmos que utilizan estructuras repetitivas. Ya vamos a ver con el ejercicio.
Por ejemplo, vamos a calcular el primer promedio de 50 números, utilizando por supuesto un algoritmo. Nosotros, si no tuviésemos conocimiento de las herramientas de estructura repetitiva, tendríamos entonces que leer 50 números en 50 variables distintas. ¿Okay? Pues bien, para no hacer esto, necesitamos entonces utilizar otra fórmula, como el caso de la estructura repetitiva, que nos permite simplificar el trabajo. Por ejemplo, vamos a ver el primer caso de la solución, utilizando el para. Vamos a iniciar el algoritmo, ¿verdad? Seguidamente, ya sabemos que son 50 números, nos lo dicen. ¿Okay? Y fíjense, la incógnita es calcular el promedio. Es importante que sepan que un promedio va a ser igual a la sumatoria de la cantidad entre el número de cantidades. ¿Okay? Para nosotros poder llevar esta fórmula al ejercicio, tenemos entonces que construir un algoritmo. Por ejemplo, vamos a hacer el ciclo para y igual desde 1 hasta 50. Aquí colocamos la palabra hacer. Seguidamente, nosotros tenemos que leer cada número que se debe procesar. Por ejemplo, vamos a leer la variable n. Luego, una vez que tengamos el número, hacemos lo siguiente. Colocamos acumulador es igual a acumulador más n. Es decir, para ir sumarizando los números que se van leyendo. ¿Okay? Luego, finalizamos el para. Es importante que esta variable que se llama acumulador, AC, puede ser cualquier nombre, sepan, identifíquenlo como una variable tipo acumulador. Es decir, que ella va a guardar la suma o la totalidad de los valores que se están procesando. Es recomendable que esta variable, que sea acumuladora o contadora, la inicialicemos antes de comenzar el ciclo.